Daremos comienzo con la clase número 16 de Apocalipsis. La palabra es Apocalipsis capítulo 20. La escena del capítulo 20 es el reinado de los 1000 años. Primero, sujeta a Satanás y lo arroja al abismo. Versículo 1 al 3. Segundo, los fieles reinan por 1000 años. Versículo 4 al 6. Tercero, la guerra de Gog y Magog. Versículo 7 al 10. Cuarto, juicio del trono blanco. Versículo 11 al 15. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. El ángel trajo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al diablo, lo encadenó y lo arrojó al abismo y tapó la salida. Isaías 65, versículo 17. El abismo es el lugar de tiniebla espiritual. Sujetó fuertemente al diablo y lo encerró por 1000 años, para que no pudiera engañar más a las naciones. Los engaños del diablo desaparecen, por tanto, las personas ya no pecan. Después será soltado por algún tiempo. Pasados los 1000 años, se le soltará por algún tiempo. Entonces se levantará la guerra de Gog y Magog. El diablo tentará a las naciones de Gog y Magog y levantará la guerra. Esto se menciona en los versículos 7 y 8. Aquí se habla del reinado de los 1000 años. Esto muestra la restauración de la creación. La creación se corrompió por el pecado del hombre. Desapareció el jardín del Edén. Ahora, por medio del reinado de los 1000 años, la creación se restaura. El jardín del Edén se restaura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 21, Zacarías capítulo 14, versículo 20. Versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se encuentran los que están sentados en el trono. Ellos recibieron la autoridad de juzgar. Esto se refiere a los que están en el reino de los cielos. Los fieles juzgarán junto con Jesús a esta tierra. Aquí aparecen las almas de los que habían sido decapitados. Son los que habían sido muertos, martirizados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos, junto con Cristo, reinarán durante los 1000 años. También
están los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Ellos no adoraron a la bestia ni a su imagen, solamente adoraron a Dios. Ellos no recibieron ninguna marca de la bestia en la frente ni en las manos. Acerca de esto, lo hemos aprendido en el capítulo 13. Nosotros, los fieles, junto con Cristo, reinaremos durante 1000 años. Tenemos la autoridad real en nosotros. Aquí dijo, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí aparece la palabra volvieron a vivir. Esto es edesan. En griego, esesan. Esesan significa vivo. Esto significa resucitado. También transformados. Por eso, cuando Jesús regrese de vuelta, los fieles nos transformaremos. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por tanto, los fieles que entran a reinar durante los 1000 años tienen el cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Isaías capítulo 65, versículo 17 al 25. Isaías capítulo 11, versículo 6. Aquí la palabra volviendo a vivir no se trata del renacer, no es volver a nacer, sino que significa que reina junto con Cristo durante 1000 años con un cuerpo resucitado, transformados. Versículo 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Después dijo que los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los muertos no volvieron a vivir, son los que murieron sin creer, o sea, los incrédulos. Ellos que quedarán sin volver a vivir hasta que termine el reinado de los 1000 años. Los incrédulos resucitarán después de haber terminado los 1000 años. Los incrédulos resucitarán después de pasar los 1000 años y serán juzgados delante del trono blanco y se irán al infierno. Aquí, la primera resurrección, se habla de la resurrección de los fieles creyentes. Todos los fieles creyentes que recibieron la salvación desde la creación hasta el fin del mundo participarán de la primera resurrección. Versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dichosos y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Todos los que recibieron la salvación participan de la primera resurrección. Los fieles no padecerán la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte que padecerán los incrédulos. La segunda muerte es la muerte del espíritu. Los incrédulos recibirán la segunda muerte y se irán al infierno. Los fieles resucitaremos y reinaremos
junto con Cristo durante los 1000 años. Todos los fieles creyentes seremos como reyes. Todos los fieles creyentes somos todos reyes. Si vemos en el capítulo 21, versículo 2, se menciona acerca del Santo Templo, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. En esa nueva Jerusalén solamente entraremos los fieles resucitados. Fuera de esa ciudad de Jerusalén vivirán las personas que sobrevivieron a la guerra de Armagedón. Cuando el mundo esté destruyéndose, solo muy pocos permanecerán vivos. Por la guerra de Armagedón será destruido una gran mayoría y muy pocos quedarán vivos. Ellos serán aquellos que vivan fuera de la nueva Jerusalén. Ellos se casarán, tendrán hijos y vivirán comiendo en este mundo. Ellos tampoco pecarán. Tampoco habrá enfermedad. Será la restauración del jardín del Edén. No habrá guerra. Vivirán en paz entre unos con otros. Allí todos nosotros seremos reyes. Allí todos nosotros tendremos el cuerpo glorificado. Podremos entrar y salir de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y nosotros gobernaremos al pueblo que vive afuera de esa ciudad. Somos sus reyes. Versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Versículo 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. El diablo engañará a Gog y a Magog. Gog y Magog representan al anticristo del final. Ellos son el pueblo que se rebelan contra Dios. Génesis capítulo 10, versículo 2. Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Capítulo 39, versículo 1. El diablo engaña a Gog y a Magog y reúne para la guerra. Versículo 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y lo consumirá por completo. Gog y Magog, armados para la batalla, levantando la guerra, atacarán a los fieles. Pero Dios los juzgará. Durante el reinado de los 1000 años, habrá personas que recibirán engaño de Gog y Magog y otros que no. Entre ellos, habrá quienes escucharán bien nuestra guía y a la palabra de Dios. Esas personas no caerán en el engaño de Gog y Magog. Pero los no escogidos caerán en el engaño de Gog y Magog. Al final, los no escogidos serán enjuiciados delante de Dios y terminarán destruidos. Aquí, el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, es el nuevo Jerusalén que descendió del cielo.
capítulo 21, versículo 2. Versículo 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán arrojado la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. El diablo recibirá el último juicio de Dios. Será arrojado al lago de fuego y azufre para siempre. Esto es el infierno, el lugar del eterno castigo. Allí serán arrojados la bestia, los falsos profetas, los seguidores del diablo. Allí los falsos profetas y los incrédulos recibirán el eterno castigo. Ahora hablemos acerca de las distintas posturas de milenio. En cuanto a la idea de los milenios, existen tres posturas. Primero, premilenialismo. Segundo, postmilenialismo. 3. Amilenialismo. Nosotros alegamos en la postura de premilenialismo. Obviamente que no es considerado secta por afirmar y otros tipos de milenio. Tan solo pensamos cuál es el mejor modelo que queda acorde a la palabra de Dios. Expondremos primeramente acerca del postmilenio. Los postmilenialismo. Los postmilenialismo afirman que Jesús regresará después pasada los 1000 años del reinado. Es decir, que Jesús regresará después de que haya pasado los 1000 años. El Evangelio habrá sido expandido gradualmente hacia todo el mundo. Se habrá evangelizado casi toda la tierra. Todos los pueblos habrán vuelto a Cristo y habrá abundancia espiritual. Luego, afirman que este mundo se volverá el reino celestial terrenal. Afirman que a través de la educación y la iluminación se eliminarán el pecado humano y la desorganización. De esta manera se formará el reino celestial terrenal, formándose así en una sociedad cristiana ideal. Afirman que será un mundo donde se respeten los valores individuales y la libertad. Que habrá respeto, valores individuales y la libertad. Por eso dicen que vendrá paz política e igualdad económica. Que se volverá una tierra llena de paz política e igualdad económica. Pero todo esto son teorías erróneas. Examinemos. En la Biblia enseña que antes de la segunda venida de Cristo habrá gran apostasía y tribulación. Que antes del regreso de Jesús habrá apostasía. En la Biblia menciona que antes de la venida de Jesús habrá una gran tribulación, que se irá empeorando cada vez más. Mateo capítulo 24, versículo 26 al 31. Lucas capítulo 18, versículo 8. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículo 3 al 12. Jesús dijo que el mundo se iba a volverse cada vez más malo.
Así que este mundo se irá gobernando más y más por el pecado, llegando hacia al final recibir el juicio de Dios. El mundo no se puede ir mejorando gradualmente por fuerza humana. El reinado de los 1000 años llegará después de que Dios haya encerrado al diablo. Por eso está equivocado la postura del postmilenialismo. Luego hablaremos acerca de los amilenialismo, sin milenio. Ellos afirman que no existen los 1000 años. Los amilenialistas afirman que el número 1000 que se menciona en el capítulo 20 no es un número real. Que no es un número real, sino es un número simbólico. Ellos piensan que los 1000 años son desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. Afirman que los 1000 años corresponden al tiempo del Nuevo Testamento. Y en el versículo 4 aparece la palabra volvieron a vivir. Y en el versículo 5 no volvieron a vivir. Esto, volvieron a vivir, no volvieron a vivir, esto en griego es anegesa. Anegesan. Y en el versículo 4 la palabra vivir es egesan. En el versículo 4 vivir es egesan. Y en el versículo 5 es anegesan. Esto es palabra que deriva de vivir. Pero los que afirman el amilianismo interpretan esta palabra como renacer. Pero los premilenianistas interpretan esta palabra, volviendo a vivir, como resucitar. Por eso, esta palabra, volviendo a vivir, no es renacer, sino significa resucitar. Porque al final del versículo 5 dijo, esta es la primera resurrección. Dijo claramente que es la primera resurrección. Por tanto, que reine significa que resucitado reinará. Significa que los fieles creyentes con un cuerpo resucitado reinarán durante los 1000 años. Pero los amilenialistas dicen que los fieles renacerán. Una vez más, como dijo en el versículo 5, primera resurrección, hay que interpretarlo como resucitado. Esto es lo correcto.
Por tanto, afirmar que este tiempo del Nuevo Testamento en la cual estamos viviendo es el tiempo de los 1000 años está equivocado. En capítulo 19, versículo 11 al 16, aparece el regreso de Cristo. Y en el capítulo 20 aparece acerca del reinado de los 1000 años. Los capítulos 19 y 20 no son capítulos continuados, no están separados. Porque en el capítulo 19 habla del regreso de Jesús, en el capítulo 20 se menciona acerca del reinado de los 1000 años. Pero los amilenialistas afirman que estos dos capítulos, el 19 y el 20, no tienen relación. Es muy seguro que el capítulo 20, versículo 4 y el capítulo 20, versículo 10 están relacionados. Allí aparecen personas que no se inclinaron ni adoraron a bestias ni a sus imágenes. Y en el versículo 10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Por tanto, hay una relación estrecha entre el capítulo 19 y el capítulo 20. Y en el versículo 2 dijo que encerrará al diablo en el abismo durante 1000 años. Pero pensemos como afirman los amilenialistas que este tiempo actual del Nuevo Testamento son el tiempo del reinado de los 1000 años. En el versículo 2 dijo que encerrarán al diablo. Pero en esta época, ¿hay o no obrar del diablo? Hay mucho. Todavía el diablo sigue obrando. Y como dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, dijo que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, en esta época del Nuevo Testamento actual hay mucho obrar del diablo. Por tanto, los amilenialistas están equivocados. En este tiempo del Nuevo Testamento todavía hay obrar del diablo. Ellos no pueden interpretar lo de encerrar al diablo durante 1000 años. Y luego, cumpliendo el tiempo de los 1000 años, dijo que soltarán al diablo. Y en el versículo 8 dijo que engañarán a Gog y a Magog. Los premilenialistas afirman que Gog y Magog serán engañados después de los 1000 años. Pero los amilenialistas no saben ni pueden interpretar esta parte, el engaño a Gog y a Magog. Acerca de esta parte, afirman muchos teólogos, entre los que afirman el arminianismo están Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Louis Berkhoff, Voss, Hendrickson, Augustine, Calvino, Lenski.
Personas así afirman el amilenialismo. Pero porque estas personas afirman esta postura, está todo bien. Ahora vamos a explicar acerca del premilenialismo. Están los que afirman el premilenialismo. Ellos son Bengel, Range, Alford, Tranch, Led, Andrews. Ellos son los que afirman acerca de la postura histórica del premilenialismo. El tercero que he expuesto, que vamos a exponer, va a ser el premilenialismo. He mencionado hace un ratito los nombres de los premilenialistas. Esto significa que la venida de Cristo será antes de los 1000 años. Antes de los 1000 años, Jesús regresará. Veamos un poquito acá. Aquí tenemos la gran tribulación y el reinado de los 1000 años. Que Jesús regrese antes de los 1000 años es la afirmación de los premilenialistas. Por eso, pasarán en la tierra los 1000 años reales. Nosotros afirmamos que los fieles, junto con Cristo, gobernarán en esta tierra durante los 1000 años. Existe premilenialismo histórico y otro dispensacionalista. Premilenialismo dispensacionalista está mal. Estas personas argumentan que Israel y la Iglesia son fundamentales y que hay continuas distinciones. Es decir, que hay diferencia entre Israel y la Iglesia. Y afirman en la restauración del país de Israel que se encuentra en la tierra actual de Israel. Pero nosotros argumentamos que el Israel actual no es el reino de Dios. Nosotros afirmamos que el Israel del Antiguo Testamento simboliza la Iglesia actual, que simboliza a la Iglesia. Pero los dispensacionalistas afirman que el Israel actual, que está en la tierra de Israel, se restaurará como en la dinastía de David. Estas personas afirman la restauración étnica de Israel. Afirman la restauración del reino de Judá y piensan que eso es la restauración de los 1000 años. Pero la premilenialismo histórico consideramos a la Iglesia como el Israel espiritual. Lo que nosotros afirmamos
es la Iglesia, es el Israel espiritual. Afirmamos que el Israel del Antiguo Testamento simboliza la Iglesia actual. Es decir, afirmamos que todo lo que esté relacionado con las profecías del Antiguo Testamento se cumplen por medio de la Iglesia. Los dispensacionalistas dividen en 7 partes, 7 dispensaciones de la humanidad. Por eso lo llaman dispensacionalistas. 1. Inocencia. 2. Tiempo de conciencia. 3. Gobierno humano. 4. Promesa. 5. Ley. 6. La edad de la Iglesia o gracia. 7. Reinado de los 1000 años. Por eso lo llaman dispensacionalistas. Estas personas afirman acerca del gobierno terrenal a la restauración del Israel físico. Ahora les hablaremos acerca del premilenialismo histórico. Les he dado a grabar esta imagen en la pantalla. A ver, observe en la pizarra. Aquí tenemos los 7 años de la gran tribulación. Luego está el reinado de los 1000 años. Luego el juicio del trono blanco. Dividimos en 2 partes los 7 años de la gran tribulación. 3 años y medio anterior y 3 años y medio posterior. O 1260 días anterior y otros 1260 días posterior. Un tiempo, 2 tiempos y 3 y medio tiempo antes y tiempo después. 3 días y medio, otros 3 días y medio. Estos son los números predestinados de Dios. Aquí no sabemos exactamente a cuánto tiempo equivalen los 7 años. Aquí antes de iniciar los 7 años de la gran tribulación, mencionan las plagas de las trompetas. Se mencionan las calamidades al abrir los sellos y de las trompetas. Y también se mencionan las calamidades por las copas de la ira de Dios. Dentro de esta calamidad se encuentra la guerra de Armagedón. En ese momento regresará Jesús, que antes de los 1000 años Jesús volverá. Pero dentro de los premilenialismo histórico hay 3 tipos de teoría. Eso es el arrebatamiento antes de la tribulación, arrebatamiento durante la tribulación y otro arrebatamiento después de la tribulación. El arrepentimiento antes de la tribulación se trata de que los fieles serán llevados al cielo sin recibir ninguna tribulación. Arrebatamiento durante la tribulación es, sufrirán la tribulación una mitad, pero la otra mitad del tiempo no recibirán la tribulación. Por eso, pasado un poco de la mitad de la tribulación, Jesús regresará en el aire y nosotros los fieles seremos arrebatados. Esto es el arrebatamiento durante la tribulación.
Y el otro es que después de pasar toda la tribulación, vendrá Jesús. A esto lo llaman arrebatamiento post-tribulación. Lo que nosotros afirmamos es el arrebatamiento durante la tribulación. Jesús vendrá en el aire, todos nos transformamos en cuerpos glorificados y ascenderemos al aire, porque en Mateo capítulo 24, versículo 22, dijo que Jesús acortarán esos días de la tribulación. Dijo que acortarán los días de la tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, dijo, después de 3 días y medio. En ese momento, Jesús le dijo que suban acá. Entonces, en ese momento seremos arrebatados. Estamos en el aire. Luego, después de la otra mitad, viene la guerra de Armagedón. Después de que haya terminado la guerra, la tierra quedará destruida. Luego habrá el regreso terrenal. Todos los fieles, junto con Jesús, volverán a la tierra. En Apocalipsis capítulo 21 dice que la nueva Jerusalén bajará del cielo. Después del reinado de los 1000, andando comienzo así con el reinado de los 1000 años. Después del reinado de los 1000 años, habrá engaño a Gog y a Magog. El diablo engañará a los países de Gog y Magog. Gog y Magog atacan rodeando a la nueva Jerusalén. Engañan a los fieles. Nosotros, los fieles, ya resucitados, reinamos como reyes durante los 1000 años. Entonces, ¿quiénes son el pueblo? Son la minoría que sobrevivieron a la guerra de Armagedón. Ellos solo que entran al reinado de los 1000 años. Ellos se casarán, tendrán hijos. Como habían encerrado al diablo durante 1000 años, ese pueblo no habrá pecado, no levantarán guerras, ni se enfermarán, tampoco morirán. Después de que nacen hasta que termina el reinado de los 1000 años, no morirán. En ese momento nosotros ya somos reyes. Nosotros ya tendremos el cuerpo glorificado. Nosotros podremos entrar y salir del templo de la ciudad de Jerusalén. Nosotros gobernamos a esta ciudad, a este pueblo. Si decimos otra vez, hay 3 años y medio anterior y posterior. Antes de que lleguen los 3 años y medio, tocarán las trompetas y caerán las calamidades. Y por la mitad del tiempo volverá Jesús en el aire. Y después de los 3 años y medio se derramará las copas de la ira de Dios. Llevará a cabo la guerra de Armagedón y se producirá el regreso terrenal. Los pocos que sobrevivan de la guerra de Armagedón serán el pueblo. Ellos no se morirán y seguirán teniendo hijos. Ellos serán el pueblo. Nosotros ya somos reyes. Y luego
vendrán los engaños a Gog y a Magog, y soltará al diablo por algún tiempo. El diablo, engañando a Gog y a Magog, levantará guerra. Luego vendrá el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es mencionada en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y también se menciona en Mateo capítulo 25, versículo 31. Los hombres escogidos estarán del lado derecho del trono blanco. Son las ovejas. Ellos entrarán al eterno reino celestial. Y los que están a la izquierda son los no escogidos, las cabras. Ellos entrarán al eterno infierno. Por eso, nosotros creemos en la postura del premilenialismo histórico. Nosotros todos hemos ya resucitado. Por eso podemos entrar y salir libremente de la Nueva Jerusalén. Afuera de la ciudad vive el pueblo. Estas personas son la minoría que ha sobrevivido a la guerra de Armagedón. Ellos no mueren y siguen teniendo hijos. Y se van multiplicando. Nosotros, los fieles creyentes, reinamos sobre este pueblo. Los fieles reinaremos durante 1000 años. Las personas que están fuera del templo siguen teniendo hijos. No se mueren. Y al cumplir los 1000 años, soltará al diablo. Gog y Magog serán engañados. Nosotros los fieles ya estamos resucitados. Pero en medio de ese pueblo están los que caen en el engaño y otros que no caen. En medio del pueblo, los que caen en el engaño del Gog y Magog son los no escogidos. Y los que no son engañados son los escogidos. Así que, junto con los fieles, los que han creído, entrarán al eterno reino celestial. Y los que no han creído durante el reinado de los 1000 años y los que ya están en el infierno caerán eternamente allí. En el juicio del trono blanco, los que han predestinado entrarán al eterno reino celestial, pero los no predestinados irán al infierno eternamente. Los incrédulos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir el juicio del trono blanco. Los fieles, ¿cuándo resucitamos? Resucitamos a la mitad de la gran tribulación cuando ascendamos para encontrarnos con Jesús que vuelve. Los incrédulos resucitarán de sus tumbas justo antes del juicio de trono blanco. Esto es la segunda resurrección, la resurrección de los no escogidos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Y las ovejas, los predestinados, entrarán al reino de los cielos para siempre. Luego, las cabras,
los no escogidos entrarán al infierno para siempre. Concluimos con la clase número 16 de Apocalipsis. Muchas gracias.